Los martes a las 22, los músicos y la música en Antena 2 92.9. Lucian Blues. Simplemente escuche. Yo no nací en Luisiana. Yo nací mucho. Muy buenas noches, amigos, amigas, amiguitos y amigotas de Antena 2. Nuevamente, Louisiana Blues. En estas noches de martes, una verdadera noche templada, anunciando la primavera, que falta todavía algún tiempo, pero que esta noche quiero hacer una reseña de lo que ha sido la evolución del rock and roll y el blues desde los 50, pasando por los 60, los 70, hasta llegar al día de hoy. Bueno, la síntesis sería arrancar un poco con lo que fueron los próceres del rock and roll por allá por los 50. Gente que había tomado de las raíces del blues y del country su influencia. Uno de ellos fue el que más repercusión tuvo con el correr de los años, que es el mismísimo Elvis. Y hubo un Chuck Berry con grandes composiciones que quedaron eternamente en los álbumes de rock and roll. Jerry Lee Lewis, tantos otros. Vamos a ir viendo un poco qué fue pasando desde los 50 hasta la actualidad con el blues y el rock and roll. Aquí va un grande, Chuck Berry. Ringing a bell, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny be good. He used to carry his guitar in a gunny sack, go sit beneath the tree by the railroad track, all the engine, everything sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny be good. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny be good tonight. Go, 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 Johnny, go. 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 Go, Johnny be good. Chuck Berry, Johnny B. Good, uno de los grandes éxitos de Berry, grabado y regrabado cientos de veces. Algunos de ustedes lo deben recordar en Volver al Futuro. Es interpretado en una situación conflictiva de tiempos. Chuck Berry tenía un pianista llamado Johnny Johnson, del que dicen las malas lenguas que Berry tomó su forma de tocar el piano, la aplicó en la guitarra
y así fue como hizo característico su sonido de cuerda doble, que en definitiva es el estilo Berry que marcó la manera de tocar la guitarra de rock and roll. Johnny Johnson era un pianista básicamente de blues, con una carrera que mantuvo una cierta tradición. Hay algunos intérpretes que van haciendo cambios en su carrera, que van evolucionando o no, pero que en definitiva uno los escucha a través de los años, como el caso de Eric Clapton, y van modificando o volviendo nuevamente hacia las fuentes, evolucionando de una forma u otra su manera de tocar y sus interpretaciones. Johnny Johnson es uno de esos pianistas tradicionales que, si bien ha vuelto a grabar y regrabar con diferentes formaciones de bandas y como invitado en algunos grupos también, mantiene fresco su estilo bluesero. Lo que vamos a escuchar es un Johnny Johnson más actual, no de aquellos años, no con Chuck Berry, sino como solista, mostrando toda su capacidad para tocar el piano y para mantener viva la esencia del blues. To me, baby, and hear what I got to say. I said, listen to me, baby, and hear what I got to say. I'm going around the corner and have me a drink of Tanqueray. Come on, baby, and do like I say. I said, come on, baby, and do like I say. We're going around the corner and have a drink of Tanqueray. But I knew I would see the day. It was a long time coming, but I knew I would see the day when you and I could sit down and have a drink of Tanqueray. Se puede bailar muy bien esto, ¿eh?
know I would see the day. I said it was a long time coming, but I know I would see the day when you and I could sit down and have a drink of Tanqueray. Johnny Johnson interpretando como los dioses este blues. Hay un ambiente de palmas, hay un ambiente en vivo en el tema que escuchamos recién de Johnny Johnson, que es característico de las grabaciones de blues y rock and roll. Se toca generalmente en vivo, sobre todo en los 50 inclusive se estilaba meter gente en el mismo estudio, en el lugar donde se estaba grabando, para crear más clima todavía, cosa que se fue perdiendo con el avance de la calidad de grabaciones y de la necesidad de individualizar a los instrumentos y a los músicos, dividiendo las secciones de grabación, primero en la base rítmica, después los instrumentos armónicos, las guitarras, los teclados y finalmente los solos y las voces. Pero hasta el día de hoy todavía grupos como los Rolling Stones y demás siguen manteniendo viva esa fórmula de trabajo grupal que el resultado que da es justamente esa cosa caliente que se escuchaba recién del tema de Johnny Johnson. Y si hablamos de Johnson no podemos evitar hablar de otro pianista, de un grande, que ese sí dio vuelta a su carrera de mil formas diferentes, tanto en lo que hace a lo musical como en lo que hace a los escándalos. El hombre estuvo hace poco en la Argentina dando unos recitales que, como de costumbre, dieron que hablar y generaron polémica y algunos pequeños actos de violencia. Estoy hablando de Jerry Lee Lewis, que aquí lo escuchamos interpretando Bebop Lula. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be baby. Bebop Lula, she's my baby now, my baby now, my baby now. Well, she's the girl with the tight blue jeans. She's the chick who knows everything. She's the girl that shake that thing. She ain't got no time on me. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe. Bebop Lula, she's my baby now, my baby now, my baby now. Yeah. She's the girl that knows everything. She's the chick that I love so. And when we start to kiss, then well we go. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby, 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 baby. Bebop Lula, she's my baby now, my baby now, my baby now. Men, nothing takes it off like Noxema medicated shave. Take it off. Take it all off. Nothing
nothing takes it off like Noxema medicated shave. The closer you shave, the more you need Noxema. Noxema medicated comfort shave. Jerry Lee Lewis, un grande del piano, que si ustedes quieren ver y tener una idea de lo que ha sido la vida de Jerry Lee, pueden ver Bolas de Fuego, que es una película muy linda interpretada por Dennis Quaid, que marca toda una época, ¿no? Por un lado, toda esa generación del rock and roll de los 50, y un personaje por demás especial, Jerry Lee. Para fines de los 50 y comienzos de los 60 era muy común los grupos vocales, los grupos que si bien tenían la estructura y la base del estilo de música joven que se escuchaba en ese momento, trabajaban las voces de una manera muy especial, trabajaban coros de 4 y a veces más voces, y así fue como surgieron Herman Hermits, los Beach Boys y muchas bandas, como por ejemplo una que vamos a escuchar interpretando un rock and roll muy lindo que se llama El rock es bueno para el espíritu, así se llama la canción. Un grupo que se llama The Bloopers, muy poco conocido, es decir, no ha sido de las bandas que más han tenido notoriedad con el correr de los años, pero aquí los tenemos para apreciarlos un poco. Estos chicos seguramente no faltaron nunca a su clase de coro, ¿no, Luis? Colegio, la iglesia, algún lado. Qué grande. Ya no se canta, sí, desgraciadamente eso se ha perdido mucho. Los grupos vocales que quedan, por lo general manejan la cosa de otra forma, en función de otra cosa. Aparte era muy común en aquella época, no era tan excepcional la cuestión de los arreglos vocales. Y hablando de arreglos vocales, un estilo que siempre lo generó es el gospel. El gospel es básicamente música religiosa, obviamente data de antes de los 50,
pero se ha seguido grabando siempre. Y de hecho acá tenemos un clásico que es de country, que se llama Nobody Knows, un tradicional, interpretado por un grupo, una orquesta y un grupo vocal de gospel, que es muy lindo y que de alguna manera rompe un poco con la estructura de lo que veníamos escuchando de blues y rock and roll, pero que tiene ese clima de, yo diría, hasta de sensualidad, a pesar del tema religioso de por medio, ¿no? 794-1789, 794-1835. Mario Fernández les habla desde el Louisiana Blues y escuchamos un poco de gospel. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yeah, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Hermoso esto, ¿eh? El gospel. Ya entramos en los 60, ya empiezan a aparecer otras tendencias musicales, otras fórmulas, como por ejemplo lo que se denomina hasta el día de hoy el pop, que en definitiva siempre fue la denominación la forma de mencionar a la música popular, pero que a partir, yo diría, de los Beatles en adelante, o del tipo de grupos que le dieron a la música un toque más popular, como para que entrara en todas las edades, en todas las casas, en todos los oídos, hasta de los más resistentes. El rock and roll en los 50, no se olviden que había sido una música prácticamente absolutamente para la juventud, y en los 60, de la mano de grupos como los Beatles, se tornaron hasta familiares, ¿no? Los Beatles y los Rolling Stones, las dos bandas que en los 60 marcaron y siguen marcando y seguirán marcando las dos tendencias musicales más fuertes. Los Rolling Stones respetando el estilo tradicional del rhythm and blues, a pesar de ser una banda de origen inglés, pero tocando como verdaderos negritos americanos, y los Beatles volcándose hacia una beta más abierta, hacia una creatividad un poco más, no sé si decir evolucionada, porque los Stones han hecho lo suyo también, sobre todo en la época psicodélica, pero sí más abierta. Otro personaje, antes de abordar de lleno a los Beatles y a los Stones, que ha marcado una, casi diría así, acá me dicen, vamos a decir de quién, ídolos de quién. Bueno, estoy hablando de James Brown, que ha marcado las cárceles con sus X, esperando el día de salida. James Brown es un personaje que ha tenido épocas muy largas de prisión por sus escándalos. Los escándalos muchas veces en materia de espectáculo son exagerados o
o creados, pero James Brown es uno de esos tipos que hace verdaderos y auténticos escándalos, y así le ha tocado lo mismo que Chuck Berry también. Han tenido una vida muy dura. James Brown comenzó allá por los 50, un tipo que hacía un espectáculo muy completo, bailaba, cantaba. Hoy podemos encontrar verdaderos discípulos de James Brown en Prince, en Michael Jackson, obviamente con cambios radicales en su manera de expresarse, pero él no solamente marcó esa conjunción de danza frenética y música y ritmo, sino que lo que hoy es el rap también tuvo mucho que ver la manera de expresar y de cantar de James Brown. Y aquí lo tenemos al mismísimo Brown en I've Got Money, un verdadero temazo. I've got money and now I need love. I've got money and now I need love. When I get my love and I'll be the happy one. I've got money, no more money I need. Oh, I got money, no more money I need. Hey, I don't have to worry, I don't have to let my heart. One more again. I've got to try it one more time. I'm going insane. Hey, come on. Oh, I got to sing the blues. The best thing I ever had. I need your love so bad. Tell the truth. I've got money, decía James Brown, y por eso grita tanto, porque si tiene dinero el tipo está contento, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los Beatles, pero no los Beatles, si bien la canción que vamos a escuchar es conocida, pero la elegí en particular porque los Beatles no tocaron nunca blues. Han tocado country, han tocado rock and roll, pero en el mundo del blues se metieron muy de costado, ¿no? Lo poco que han hecho se parece a un blues. Este considero yo que es uno de los temas que más sabor a blues tiene, y bueno, aquí va, los Beatles interpretando.
un blues melódico que, como decía, bueno, es una aproximación de su estilo hacia lo que podría ser el blues tradicional. Cuando escuché por primera vez a los Stones, hubo una canción en particular que creo que debe ser la que escuché cientos de veces de este disco. Siempre uno tenía esas costumbres a veces, ¿no? Ponía un disco y había un tema con el que se enganchaba y ese tema sufría los embates de la púa. Por lo que me disculpo con anticipación, porque en una de esas hay un ruido a fritanga. 794-1789, 794-1835, el llamado de ustedes para hacer alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido. Y vamos a escuchar a los Rolling Stones, Paseando el Perro. Baby back, dressed in black, silver buttons all down her back. How tips her toes, she broke the needle and she came slow, walking the dog. I'm just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. I asked the mother for 15 cents. I see you ever jump a fence. I jumped so high, touched the sky. Didn't get back until 4:45, walking the dog. I'm just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Tell me, Larry, watch your trail. How to show God road. While with silver bells and cocker shells, a furry maid all in a row, walking the dog. I'm just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Baby back, dressed in black, silver buttons all down her back. Hi-ho, tips her toes. She broke the needle and she can't sew, walking the dog. I'm just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Just a walking, just a walking, just a walking. Now if you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Now if you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Los Rolling Stones interpretando Walking the Dog, Paseando el Perro, tema que también interpretó Johnny Rivers en su momento, un rock and roll clásico. Los Stones tenían en aquella época un guitarrista, Brian Jones, uno de los tantos fallecidos trágicamente en el mundo del rock and roll, que era el que marcó un poco esa pauta de rhythm and blues y de rock and roll de los Stones de aquella época, ¿no? Y siempre ha habido músicos, a lo mejor no tan conocidos, a lo mejor no populares, pero que han marcado sobre otros músicos, sí conocidos y populares, la forma de tocar, la forma de componer, hasta a veces la forma de encarar su carrera. Lo que pasa es que, claro, no se los conoce o su personalidad ha sido más indecisa a la hora de salir al gran show,
Y bueno, quedan sus discos y quedan sus canciones, su forma de tocar, para que otros a lo mejor tengan la influencia y expresen algo de lo que escucharon alguna vez, ¿no? El caso, por ejemplo, es Freddie King, un guitarrista negro que lo elegí entre tantos que significan los grandes maestros de la guitarra del blues, pero lo elegí en particular porque los fraseos de Freddie King, la forma de tocar de él, ha influenciado a otros grandes, ¿no? A Eric Clapton, a Peter Green, en la Argentina podríamos mencionar a Papo y a muchos más, digo Papo porque es conocido. Freddie King, un guitarrista ya fallecido, un negro de esos que cantan con el alma, y que acá lo escuchamos cantar Christmas Tear, un hermoso blues. Freddie King interpretando un hermoso blues no hace tanto tiempo. Por eso yo decía hace un momento, hay músicos que mantienen una estabilidad en su carrera, un estilo constante. Freddie King no es de esos tipos popularmente conocidos, pero uno lo escuche de la época que lo escuche, reconoce siempre el talento de un gran bluesero. Y después de escuchar a nuestros anunciantes, van a apreciar a un Elvis ya en la década del 70, ya entrada la década del 70, interpretando también una aproximación al estilo del blues, no el blues tradicional. Es decir, traté de tomar de los intérpretes que uno los conoce a través a lo mejor de con otras facetas, de otras fórmulas musicales, traté de extraer su parte menos común. Y en este caso en particular, y tratándose del Louisiana Blues, las interpretaciones de ese estilo. Así que escucharemos a nuestros anunciantes y posteriormente a Elvis,
interpretando un bluesito. Look sharp, feel sharp, be sharp and listen, mister. How are you fixed for blades? Do you have plenty? How are you fixed for blades? You better check. Please make sure you have enough, 'cause a worn out blade makes shaving mighty tough. How are you fixed for blades? You better look. Gillette Blues blades we need. Yeah, one night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I need your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Always live very quite life. I ain't never. Now I know that very quiet life has been too long. Yeah, one night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Elvis, ya en los 70, interpretando One Night. Y ya los 70 trajeron otras características musicales, otras corrientes. Se había sofisticado considerablemente la música popular y se había entrado en una etapa que se mencionó, que se denominó el rock sinfónico. El rock sinfónico estuvo representado por Yes, Genesis, Focus, Emerson, Lake and Palmer, bandas que, más allá de la cantidad de integrantes o del instrumental con el que contaran, hacían del espectáculo una verdadera parafernalia de luces, explosiones, músicos que bajaban con sus instrumentos por sistemas de poleas en el medio del público. Y paralelamente seguía un movimiento de rock and roll, de música tradicional, que nunca abandonaron los músicos decididamente comprometidos con estos estilos. Estoy hablando justamente de los Stones, de B.B. King, de Eric Clapton, que a pesar de que varió su rumbo entre el country y alguna que otra incursión en la balada, pero mantenían vivo su comienzo, su formación original, y por más que en algunas oportunidades sonaran o un poco más fuertes o un poco más suaves, le eran absolutamente fieles a su presentación sencilla, en donde era el músico, el público y el clima que se gestara. Y justamente en esos años, durante la década del 70, una banda formada por dos actores, John Belushi y Dan Aykroyd, que Belushi ya fallecido, Aykroyd todavía se lo ve en películas de Hollywood constantemente, tenían un dúo que se llamó los Blues Brothers, junto con una gran banda. De hecho, hay una película mal traducida, Los Hermanos Caradura, que da vueltas por los canales de cable. Si alguna vez la pueden ver, es muy divertida y es muy linda, y además hay una música excelente. Y los Blues Brothers se manifestaban más o menos así. This is a Willie Mabon song, also done by Cripple Clarence Lofton.
Sick and tired by the way you do. Good time, Papa, gonna poison you. Sprinkle goo of dust all around your bed. Wake up one of these days, find your own self dead. She said you shouldn't say that. I said, what did I say to make you mad this time, baby? Ah! She said, I don't know. My, oh my, oh my. She said, I don't know what my baby's putting down. The woman I love, she got dimple in her jaw. The clothes she wear made out of the best of cloth. She can take them and wash them, put them up beside the wall. She can throw them out the window, pick them up a little bit before they fall. Sometimes I think you got your habits on. She said, you shouldn't say that. I said, well, what did I say to piss you off this time, baby? She said, I don't know. Oh my, oh my. I don't know what my baby's putting down. My mama sat down and cried. You're too young a man to have many women you got. I looked at my mother there, didn't even crack a smile. Said the women killed me, I don't mind dying. The woman I love, I warned her a week before last. The woman I love, I got outclassed. Thought I warned you, baby, a long time ago. You don't want your step, gonna have to let you go. She said you shouldn't say that. I said, well, baby, you know, when you bend over, I see every bit of Christmas. When you bend back, I'm looking right into the new year. She said, honey, you know I gave up cigarettes for my New Year's resolution, but I didn't give up smoking. I said, woman, you gonna walk a mile for a camel? Or you gonna make like Mr. Chesterfield and satisfying? She said, that all depends on what you're packing. Regular or king size. And then she pulled out my Jim Beam, and to her surprise, it was every bit as hard as my Canadian club. I said, well, now what you got to say, babe? She said, The Blues Brothers, no se olviden de esa película fabulosa, Los Hermanos Caradura, es la película de los Blues Brothers, es realmente muy linda y además tiene unos temas bárbaros y unos músicos aparecen colaborando con los Blues Brothers que son fabulosos, ¿no? Bueno, habíamos mencionado a Clapton. Clapton no puede estar fuera de ninguna cronología de blues que se predecía, así que aquí lo escuchamos a Clapton interpretando un tradicional con slide, con ese tubito de metal que se desliza sobre las cuerdas y produce ese sonido hawaiano. Y de la mano de Clapton y de muchos guitarristas que tuvieron momentos de sonido muy poderoso en la guitarra, surgieron blueseros, algunos de la mano de ellos y otros paralelamente a ellos,
como Johnny Winters, como Stevie Ray Vaughan, que le dieron un toque de poder al estilo, muchos otros más de blues. Y justamente, hablando de Stevie Ray Vaughan, escucharlo podría significar tener una noción de lo que es, por un lado, la influencia de grandes, como por ejemplo Jimi Hendrix, que sin ser netamente un guitarrista de blues, aunque muchos lo consideran un guitarrista de blues, marcó una tendencia de sonido que después fue imitada, reciclada y sirvió de influencia para centenares de músicos. Por un lado eso. Y por otro lado, la agilidad musical, diría yo, para hacer de una temática, si se quiere, en cierta medida, como diría, para elitista casi, como puede llegar a ser el blues, salvo cuando se pone de moda. Stevie Ray Vaughan lo hizo popular, lo hizo sentir a multitudes en vivo, aparte era un tipo espectacular. Y acá lo tenemos interpretando Tell Me. Well, now tell me, what in the world can be wrong? I said, tell me, what in the world can be wrong? Woke up this morning, trouble knocking at my door. I wonder what's the trouble, ring big troubles at my door. I wonder what's the trouble, ring big troubles at my door. That's the noise my baby making, don't want me here no more. I didn't forget it, let this trouble pass. I didn't forget it, let this trouble pass. Yes, I wonder sometime how long my trouble gonna last. Goodbye, baby, got to go. I said goodbye. Goodbye, baby, got to go. I ain't hanging around here worrying when it's trouble no more. Trouble is knocking. Trouble is knocking. Trouble is knocking. Y hemos llegado a la despedida de nuestra Louisiana Blues de hoy con Stevie Ray Vaughan. Los espero el martes próximo. Mario Fernández les habla, con Luis Guerrero en el control, esperando que llegue el ángel de la medianoche de un momento a otro. Les mando un beso grande a todos, muchas gracias por acompañarme y que Dios los bendiga. Chao. Here's a little game called hide go seek. Put your hands over your eyes and
stay here till I find you. And when I find you, baby, I'll tell you what to do.